estaremos meditando en la palabra del Señor bajo el pensamiento: hoy es día de buenas noticias. Hoy es día de buenas noticias. En medio de todos estos acontecimientos actuales, básicamente estamos a diario oyendo malas noticias, pero hoy tenemos que oír estas buenas noticias que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para ello vayamos al segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Dice esta maravillosa palabra del Señor: luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos saldrá maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del Rey. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, queremos venir delante de tu presencia, dándote las gracias, Señor, por el hermoso privilegio que tú nos regalas de poder estar ante ti, Señor. El propósito es honrarte, el propósito es bendecirte, Señor, exaltar tu nombre. Gracias por tu maravillosa misericordia manifestada a nuestras vidas. Bendice, oh Dios, de una manera muy especial a tu pueblo, Padre, que está a través de esta señal, Señor, conectados, oh Dios mío. Nos estamos uniendo día con día, Dios, a través, oh Dios eterno, de este medio que es el internet, con el propósito de bendecir tu nombre, Señor. Gracias por lo maravilloso que eres, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Este texto contiene, hermanos amados, la determinación que tomaron 4 hombres de anunciar en la ciudad una buena noticia que ellos conocían. Después de darse cuenta de que callándola estaban actuando mal, tomaron esa firme determinación de moverse, de hacer algo. Se determinaron a dar los pasos necesarios para encaminarse, y posteriormente, a pesar de que al principio no lo hicieron, pero posteriormente ellos tomaron la decisión de anunciar esa buena nueva, esa buena noticia que tenían para dar. Esta experiencia se produjo en tiempos del profeta Eliseo, en un momento en que la ciudad de Samaria, ya conocemos la historia de cómo Israel se dividió en 2 naciones: la nación del norte, la nación del sur. La nación del norte, Israel con sus 10 tribus, Samaria la capital. La nación del sur, Judá, Jerusalén la capital. Estos reinos, el reino de David y Salomón se había dividido, y ahora Samaria había caído en una situación bien dramática, ya que ellos estaban siendo atacados por el imperio sirio, por el rey de Siria. Siria había tomado su ejército y había llegado hasta la ciudad de Samaria con un propósito, y el propósito era conquistarlos. Pero la mano poderosa de Dios actuó para salvar de la muerte a los habitantes de la ciudad de Samaria, confundiendo y atemorizando al ejército sirio, quienes en su momento huyeron, abandonando su campamento y dejando todas sus provisiones. Israel ya llevaba algunos días de estar sitiada. Samaria había estado sitiada por varios días en aquella época. Pero de repente Dios, a pesar del momento crucial, el momento difícil, el momento adverso que estaban viviendo los samaritanos, Dios mismo, a través de su mano de poder, los libra. Esto que estamos escuchando hoy, hermanos, esta situación que hoy oímos, nos ilustra la salvación que Dios propicia a toda persona de esta humanidad. Y también ilustra el compromiso de los creyentes
de anunciar al mundo la salvación de Dios. Aleluya. Vamos a ver esta historia a la luz de 3 facetas. La primera de ellas, consideremos una ciudad como Samaria. Era una ciudad condenada, porque la ciudad de Samaria estaba sitiada. Recordemos que en los tiempos antiguos las ciudades se edificaban fuertes y altas murallas a su alrededor. No olviden aquel gran que Dios hizo en la conquista, cuando Israel, hermanos, emprende sus faenas de conquistas y llegan hasta Jericó, una ciudad muy amurallada, que dice la palabra que estaba tan resguardada que nadie entraba ni salía de aquella ciudad. Había una muralla que protegía, que resguardaba de una manera muy especial a aquellos habitantes. Porque las ciudades, hermanos, las principales ciudades, lo primero que hacían era comenzar a edificar, a levantar muros alrededor de aquella ciudad. Porque esos muros contenían, protegían de la invasión de reinos vecinos. Todo aquel que quería entrar a la ciudad no podía entrar por cualquier lado, sino que debían pasar, hermanos, por una puerta que estaba estratégicamente colocada por los habitantes de aquella ciudad. Una estrategia que usaban los reyes para conquistar este tipo de ciudades era acampar con un ejército frente a las puertas de la muralla. Así evitaban que nadie entrara ni saliera de aquella ciudad. Y pasaban allí ellos por grandes temporadas, grandes tiempos pasaban. Acampaban allí frente a aquellas murallas, frente a aquellas puertas de las murallas. Y no permitían que ningún ciudadano pudiera salir. Ellos esperaban que la ciudad se rindiera. ¿Por qué? Porque al estar sitiada, al estar prácticamente evitándoseles que pudieran accesar a recibir alimentos, a recibir agua, a recibir lo que necesitaban para la subsistencia, ellos iban a ceder, se iban a rendir porque les iban a faltar las provisiones. Y esa es la estrategia del ejército sirio, un ejército muy poderoso que había tomado de sitiar aquella ciudad de Samaria. Esta fue la estrategia que ocupó este rey contra la ciudad en la época del profeta Eliseo. Entonces nos encontramos, hermanos amados, que había angustia en aquella ciudad. No era fácil para aquella gente estar encerrado. Bueno, nosotros llevamos ya un poco más de un mes en cuarentena domiciliar. Se sienten bien terrible. Solo tener la oportunidad, tal vez uno de familia, salir a comprar alimentos para llevar a la casa y poder tener para durante la semana o durante algunos días. Ahora imagínense aquella gente en esa ciudad, que ellos no podían traer absolutamente nada de alimento a ningún lugar. Las provisiones se habían acabado, ya no había nada en aquellas casas para alimentarse, ya no había nada para que las familias pudieran subsistir. Ese cerco mantenido por tanto tiempo por el ejército sirio llevó a los habitantes de la ciudad de Samaria a un estado de desesperación, porque se agotaron sus alimentos. La escasez de alimentos produjo que las cosas se vendían tan caras, a tal grado de que una cabeza de asno se vendía por 80 piezas de plata, dice la palabra del rey, de Dios. Ya que el propio rey de Israel expresa su incapacidad de satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos, porque no había de dónde agarrar. El rey no tenía de dónde poder tomar para llevar un poco de aliento, un poco de alimento a aquella gente
suficiente y poder mitigar el hambre que había en aquella región y en aquella ciudad. Todo por causa de que había sido sitiada. Ya en la ciudad había muerte. La desesperación llevaba a madres a usar a sus propios hijos como alimento, porque ahí encontramos, ahí en el capítulo 6, versículo 28 y 29, la historia de dos mujeres que tomaron la decisión de matar a sus hijos y comérselos. Mire qué terrible, hasta dónde había llegado aquella situación. Gloria a Dios. Se dice que se alimentaban aún con el estiércol de paloma. Era deseado eso en la vida de ellos, porque no había alimento. Pero si nosotros, hermanos, retornamos un poco en la historia, recordamos que Dios había señalado a la nación de Israel todas las bendiciones que ellos tenían o que se hacían acreedores a través de la obediencia hacia Dios. Pero también el Señor les advirtió que la muerte y la angustia eran las consecuencias de la desobediencia. El pueblo de Israel, él mismo, había rechazado las bendiciones de Dios por desobedecer a Dios y seguir sus propios caminos. Se habían entregado en manos de la idolatría, se habían entregado en manos del paganismo, se habían entregado en una vida de desorden, de pecado. Ellos seguían costumbres de las naciones paganas y no seguían la palabra expresa de Dios en sus corazones. No, ellos habían rechazado el mandamiento divino. Esta ilustración histórica de lo que aconteció en aquella ciudad de Samaria bajo el cerco de los sirios nos ilustra cómo está la humanidad en nuestros tiempos. La gente está ignorando el llamado de Dios a sus vidas. Muchas personas han tenido un llamado directo de Dios a sus vidas. Dios está queriendo tratar con ellos, ha venido tratando con ellos, les ha hablado de diversas maneras a sus corazones. Ha utilizado muchos medios para poder enviar ese mensaje, ese llamado que tiene para sus vidas, pero muchos están rechazando el llamado de Dios y están caminando en sus propios pensamientos, en sus propios caminos. La humanidad está perdiendo toda la bendición, todas las bendiciones que Dios quiere darle, porque quieren vivir de espalda a Dios. Le están dando la espalda a nuestro Dios. Andan en sus propios caminos y no en los caminos de Dios. Realmente el ser humano pudiera vivir en paz bajo los principios de Dios, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Pero el mundo pretende la paz bajo los principios relativos del hombre, bajo los ideales, bajo la filosofía del hombre, cuando Dios, hermano, tiene todo lo que el hombre, todo lo que el ser humano necesita, lo tiene Dios. Cada día nosotros nos damos cuenta cómo aumenta la violencia, el dolor, la angustia, la desesperación, el odio, la envidia, el rencor, la maldad, la muerte. Se está proliferando cada día más, el pecado está en aumento. Estamos en los días en que el mundo llama bueno a lo que Dios llamó malo y viceversa, así como lo profetizó Isaías en el capítulo 5, versículo 20. Aquellos habitantes de Samaria, aquella gente, ilustra a cada persona de este mundo a quien Satanás tiene encadenada con el pecado, acorralados por los placeres del mundo y condenados al infierno, porque solo es cuestión de tiempo. Ya que Romanos capítulo 5 versículo 2 dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué es lo que le espera al hombre sin Cristo? ¿Qué es lo que le espera al hombre atado a los placeres, acorralado en los placeres, acorralado en el designio de este mundo, en los caminos de Satanás? ¿Qué es lo que le espera al hombre? Solo muerte, no le espera otra cosa. Pero esto no es producto
de la mano perversa de un Dios soberano que hace las cosas a su antojo. No, esto es producto de la desobediencia del ser humano. Cuando el hombre desacata el llamado de Dios, el hombre no atiende realmente el llamado que Dios tiene para su vida, no le espera otra cosa más que la muerte, y la muerte eterna, la condenación eterna. Esta era una mala noticia. En un tiempo, hermano, donde no había ni una tan sola luz de esperanza en la ciudad de Samaria. Y cualquiera puede decir, este mundo ya no tiene remedio. La gente ya no tiene remedio. La gente ya no tiene solución. Pero saben, en medio del caos, como el mismo apóstol Pablo lo dijo a los romanos, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios está presente para la vida de aquellos que acuden hacia Él. Él solo quiere que el ser humano dé una media vuelta al pecado, una media vuelta a la actitud que como persona, como individuo ha tenido, esa actitud de rechazo hacia Dios y de llevar una relación estrecha con el pecado, estar encadenado al pecado, a los placeres de este mundo. Oiga, el Señor solo espera una actitud de arrepentimiento, media vuelta a ese camino que lleva y comenzar en una dirección totalmente opuesta a acercarse al Señor. Dice la palabra del Señor: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Aleluya. Entonces, en medio de todo esto, nosotros encontramos a través de esta historia que sí había una ciudad que estaba sumergida en la desgracia, pero llegó a esa ciudad también la salvación. Llegó la salvación. Encontramos en esta historia, hermanos, a unos leprosos. ¿Quiénes eran los leprosos? Los leprosos eran gente rechazada por la sociedad, porque la lepra en aquel día era una enfermedad incurable, una enfermedad que destruía a las personas, destruía su cuerpo hasta llevarlo a la tumba. Pasaban muchos años, mucho tiempo aislados de la sociedad, pasaban en cuevas, en leprosorios, donde se mantenían aislados porque todo el mundo tenía temor a ser contagiado. Entonces aún la misma familia lo aislaba, la misma familia lo sacaba de los entornos de su lugar y lo mandaba a esos lugares donde solo había leprosos. Y esta historia nos cuenta que habían 4 leprosos que reconocieron su condición. Recuérdese que la lepra se consideraba una enfermedad incurable y contagiosa, y las personas que la padecían no podían habitar dentro de las ciudades. En aquel momento del cerco que había, 4 leprosos que ellos vivían fuera de los muros de la ciudad. Ellos no estaban en la ciudad, estaban fuera de la ciudad de Samaria. Gloria a Dios. Dice ahí en 2 de Reyes 7:3, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Se hicieron una pregunta bien interesante. Ellos reconocieron que ese lugar donde se encontraban no les esperaba otra cosa más que la muerte. Ellos sabían perfectamente que estaban condenados a muerte por el lugar donde se encontraban. Y ellos sintieron una necesidad en sus corazones de que si había una luz de esperanza de salvación, poderla alcanzar. Dijeron para entre ellos mismos: si tratáramos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte,
moriremos. Ellos dijeron, bueno, esta condición en la cual yo estoy es una condición terrible, una condición en la cual estoy totalmente condenado. Un solo es mi destino. Reconocieron su condición, y lo primero que necesita el ser humano para poder alcanzar la benevolencia del Señor es reconocer su condición. Mientras el hombre y la mujer no reconozcan su condición, no reconozcan su situación actual. ¿Cuál es la situación actual de la persona sin Cristo? Es condenación. Así sea el religioso más devoto de la comunidad, pero si no tiene a Cristo en su corazón, si no ha hecho esa profesión de fe y ha determinado su vida para servirle al Señor de todo corazón, no una religión, sino al Dios que da la salvación, realmente su estado es estado de condenación. Aquellos hombres, hermanos, se determinaron, gloria a Dios. En un aspecto espiritual, todos los seres humanos estamos condenados al infierno por causa de nuestro pecado. Pero solo cuando reconocemos esa situación, podemos sentir la necesidad de que algo diferente suceda en nuestras vidas. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Entonces, mis amados, no hay mejor manera de poder ser visto con ojos de benevolencia, con ojos de misericordia de parte de nuestro Dios, que ser vistos con una actitud de haber reconocido la necesidad imperante en el corazón de que su condición cambie, que su condición es una condición de condenado a muerte, como aquellos hombres dijeron: si estamos aquí, si seguimos aquí, vamos a morir, estamos condenados a muerte. Y ellos tomaron la decisión de levantarse de esa situación. Mi hermano, mi amigo, tú que estás sin Cristo hoy, tú que te alejaste un día del Señor, déjame decirte que lo que necesitas es reconocer que en esa actitud y en esa condición en la cual te encuentras, uno es tu destino y es la muerte. Pero dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Los leprosos dieron un paso de fe, y eso es lo que se necesita. Ellos tenían la necesidad del alimento y se dirigieron hacia el lugar donde podían encontrarlo. Había un lugar donde iban a encontrar el alimento. Ellos dijeron: vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Si ellos se hubieran quedado en las puertas de la ciudad, ellos hubieran perecido, y hubiera perecido toda la ciudad. Pero ellos tomaron la decisión: me levantaré. Oye, amigo, oye, hermano, tú que te has alejado del Señor, si tú te quedas en esa condición, estás en el estado de condenación, tú y los tuyos, tú y los de tu casa. Basta que tú tomes una decisión: voy a levantarme de esta condición, voy a levantarme de esta situación en la cual me encuentro. Dios quería hacer una obra en la vida de aquellos hombres. Toda persona puede encontrar satisfacción de sus necesidades espirituales solo en Jesucristo. Dice la palabra que en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aleluya. En nuestra alma hay una sed que solo Dios puede saciar. El mundo, la gente se está ahogando, se está muriendo, porque no vienen a Cristo para saciar esas necesidades, esa sed que hay en su alma. El Señor dijo: vengan a mí y beban. Qué tremenda esta historia. Aquellos hombres dijeron: bueno, allá vamos a encontrar salvación. Nos levantaremos de aquí y caminaremos hacia allá. Comienza a caminar, mi amigo, comienza a caminar, mi hermano.
comienza a caminar hacia donde tienes la salvación. Dios había obrado para salvar la ciudad de Samaria del ataque de los sirios. Dice la palabra que porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese en estruendo de carros, ruedos de caballos y estrépito de gran ejército. Y unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. O sea, cuando aquellos hombres tomaron la decisión de levantarse, Dios les estaba haciendo el llamado que salvaran sus vidas, porque Dios adelante ya había hecho una obra. Él ya había hecho la obra de salvación adelante. Ya los sirios se turbaran en su corazón y comenzaran a imaginarse, a pensar, levantado con otros ejércitos más y venían contra los sirios. Entonces ellos dijeron: huyamos, dejemos todo aquí, dejemos este campamento aquí, dejemos las provisiones aquí, dejemos la comida aquí y vámonos, dejemos todo esto. Y dice que cuando los hombres, hermanos, leprosos llegaron, hermano, al campamento sirio, ya no había nadie, ya todos se habían ido. ¿Por qué? Porque la salvación Dios ya la había preparado. Aleluya. Dios ya había preparado la salvación. Asimismo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue el plan de Dios para salvar a la humanidad de la condenación por el pecado. En Juan 1:21 nos dice de la siguiente manera: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor hizo un plan perfecto de salvación, un plan perfecto de redención, para que cuando el hombre tome la determinación de levantarse de esa condición de pecado, de esa condición de condenación en la cual se encuentra, encuentre realmente ya preparado, ya listo el plan de Dios para su vida, el plan de redención de Dios para su vida, el plan de salvación de Dios para su vida. Ya no va a llegar solamente a tientas ni a ciegas, ya no va a llegar a ver o a tener una actitud expectante de qué es lo que pueda suceder. No, ya sabe qué es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque ya Cristo hizo la obra, ya Cristo fue a la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. Él es el Cordero de Dios que trae salvación y redención a la vida humana. Los leprosos saciaron su necesidad. Cuando los leprosos llegaron al campamento de los sirios, encontraron las provisiones, encontraron más de lo que esperaban. Y es que, oye mi hermano, oye mi amigo, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros venimos buscando salvación, pero cuando llegamos al Señor, yo estaba hoy por la mañana oyendo un mensaje que hace muchos años prediqué, donde predicamos acerca de que Cristo murió para darnos bendición. Mire qué interesante. Él nos da la vida eterna, Él nos da salvación, Él nos libre de la condenación, pero dice la palabra también que Él traerá consigo todas las cosas. Él va a saciar todas nuestras necesidades, Él va a saciar todo lo que el hombre necesita. El hombre va a recibir mayor provisión de la que espera, porque el Señor no solo trae salvación, no solo trae vida eterna, sino que trae paz, trae solución de conflictos. El ser humano necesita para su vida. Ellos saciaron sus necesidades alimenticias, sus necesidades de vestimenta, se sintieron felices con la salvación. Ya Dios la había preparado para sus vidas. Cuando usted y yo venimos a Cristo, encontramos la satisfacción a todas nuestras necesidades espirituales, a todas y cada una de nuestras necesidades espirituales, porque Él es la fuente de vida, Él es el agua de vida. Él hace que en nosotros, como le dijo a la samaritana,
brote un río de agua viva que salte para vida eterna, una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Entonces aquellos hombres encontraron la salvación y encontraron más de lo que esperaban. Más de lo que esperaban, aleluya. Dios tiene más de lo que tú puedes pensar, mi hermano y mi amigo. Dios tiene para ti más de lo que tú siquiera te has imaginado. Él tiene cosas preparadas que aún los escritores bíblicos dijeron de esta manera. Cosas que no le han sido dadas al hombre conocer. Aleluya. Cosas indecibles. No hay un lenguaje humano que pueda explicar todo lo que mi Señor tiene preparado para nosotros. Aleluya. Por lo tanto, agradezcamos a Dios por esa salvación tan grande. Y si tú todavía no has podido echar mano de esto maravilloso, es la oportunidad para tu vida. El tercer aspecto que quiero mencionar es que estos hombres no solamente vieron la situación en la cual estaban, no solo experimentaron la salvación para sus vidas, sino que también comenzaron a pensar y a decir: es necesario que proclamemos esta salvación. Los leprosos sintieron la responsabilidad de anunciar la buena noticia en la ciudad de Samaria. Al principio, los leprosos pretendieron callar la noticia y retener para sí las provisiones que encontraron. Pero de repente ellos dijeron: no estamos haciendo bien. Ellos estaban haciendo al principio mal, pero luego reaccionaron y dijeron: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros hemos callado, dijeron ellos. Mira qué tremendo. Sin embargo, pronto reconocieron su egoísmo y recordaron que sus compatriotas morían de hambre en la ciudad. Y dijeron para sí también: y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, hoy es el momento. Entremos y demos la nueva en la casa del rey. Ellos sintieron la necesidad apremiante en sus corazones de no quedarse solo con aquella bendición que habían recibido, sino que aquella buena noticia que ellos ya tenían en su vida, ya la estaban experimentando. Es más, ya estaban gozando de esa buena noticia de que había llegado la salvación para Samaria. Ellos dijeron: nos es necesario compartirla. La misma actitud de la samaritana. Ella, cuando recibió esa maravillosa experiencia de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, ella salió corriendo para la ciudad y comenzó a contarle a toda la gente lo que había sucedido. Tuvo la profunda necesidad, fue apremiante la necesidad en el corazón de aquella mujer como en el corazón de estos leprosos, de ir a contar que había sucedido salvación, que hay salvación para la necesidad del ser humano, que aunque tú te encuentres en una condición difícil, en una condición donde no hay esperanza para ti, Dios tiene salvación para el ser humano. Oiga, en Samaria ellos estaban ya destinados, ya su mente, su corazón, ya estaban convencidos de que iban a morir, de que hasta allí había llegado todo para sus vidas, de que no había esperanza, no había salvación. Pero aquellos 4 leprosos que ya habían experimentado la salvación y la bendición de Dios, la bendición que Dios tenía en ese lugar de salvación, déjeme decirle que esta gente salió corriendo, comenzó y dijo: no podemos esperar hasta el amanecer, hay que hacerlo ya, en este momento. Este es el momento preciso, ahora mismo yo voy a ir, nosotros vamos a ir y le vamos a contar a la ciudad que hay salvación para ellos, que aquí está la provisión, que aquí está el alimento, que aquí está la vida para ellos. Aleluya. Con premura fueron y proclamaron la buena noticia de que los sirios habían huido y que la ciudad había sido salva. Aleluya. Los creyentes debemos anunciar la salvación de Dios. Así como los leprosos al principio actuaron de manera egoísta,
muchas veces nosotros los cristianos actuamos de esa manera. Podemos ser egoístas callando la noticia de la salvación que hay disponible en Cristo Jesús. Cuando el creyente no comparte el Evangelio de salvación, está reteniendo para sí la provisión de vida eterna dada por Dios a los seres humanos. Dios mismo nos dice que los creyentes tenemos la responsabilidad de anunciar su salvación. Allá en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados a proclamar las buenas nuevas de salvación, la buena noticia para este mundo. Aquellos leprosos se apresuraron a dar la noticia porque pensaron en sus compatriotas que ellos iban a morir de hambre, que ellos iban a terminar su vida, que estaban solo esperando que la muerte les llegara. Pero ellos tuvieron misericordia, amor por sus hermanos, por sus compatriotas. Así la iglesia debe de tener amor por la gente. Amor por la gente, ese amor que Dios tuvo al mundo debe estar en el corazón de la iglesia para llevar esta buena noticia, para transmitir la buena noticia de salvación a la humanidad. Los creyentes debemos proclamar el Evangelio de salvación, porque, mis hermanos, hay muchas personas muriendo sin Cristo. Hay muchas personas por vías equivocadas. Debemos decirle que Jesucristo es el único camino de salvación. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Muchas personas piensan que la salvación se compra con buenas obras, y debemos decirles que la salvación es por fe en Cristo, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por fe en el Hijo de Dios. No nos desalentemos porque la gente es incrédula. No nos desalentemos porque la gente nos rechaza. La incredulidad siempre estará presente cuando se anuncie una buena noticia. Los habitantes de la ciudad de Samaria al principio no creían la noticia que proclamaban los leprosos. Ellos querían ver las evidencias de la huida de los sirios. Y fueron y se dieron cuenta. Muestre su evangelio a través de sus obras. Muestre las evidencias de que Cristo ha hecho la obra de salvación y redención en nuestras vidas, para convencer a este mundo del poder de nuestro Dios. Muchas personas tendrán dudas cuando les anunciemos el Evangelio. Mostremos en las Escrituras con amor, con humildad y paciencia la realidad de la salvación de Cristo. Mostrémonos con nuestro testimonio, no solo con nuestras palabras. Que nuestras palabras sean únicamente un medio, pero la evidencia más grande sean nuestros hechos. El mensaje más grande y más cautivador en el corazón de las personas son los hechos que nos anteceden y nos preceden. Los hechos que están día a día con cada uno de nosotros los creyentes. Eso, el testimonio nuestro, es lo que va a dar mayor efecto de esta buena nueva, de esta buena noticia, que es la salvación para la humanidad. Mi hermano, Dios ha puesto sobre nuestros hombros la responsabilidad de anunciar al mundo la salvación disponible en Cristo Jesús. Sigamos el ejemplo de estos 4 hombres leprosos. Sigamos el ejemplo de la mujer samaritana. Pongámonos en acción. Pongamos en acción nuestra voluntad, nuestra disposición para cumplir con ese deber. Para un creyente anunciar el Evangelio de Cristo, más que un deber, debe ser una necesidad. Pablo así decía, que él anunciaba ese Evangelio a los corintios porque había una necesidad en su corazón. De ahora en adelante, mis hermanos, procuremos que cada día sea un día de buenas noticias para alguien que no conoce el Evangelio de Cristo. Vamos a orar al Señor y le decimos: gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu maravillosa misericordia y bondad. Gracias por tu pueblo, Señor.
Oh, mi Cristo, manifiesta tu bendición maravillosa, tu bendición eterna, Señor amado, sobre la necesidad de aquellos que se encuentran, oh Dios mío, perdidos en ese mundo, atrapados, Señor, en delitos y pecados, atrapados en el sistema de este mundo, Señor, que ha encarcelado las almas, Señor amado, en un estilo de vida, Padre, ajeno a tu voluntad, un estilo de vida que te ofende, Señor. Pido por esas vidas, Padre, que toda religión caiga de sus mentes y corazones, que toda atadura, Señor, tu palabra dice que el Dios de este siglo ha venido a cegar el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero hoy pedimos, Padre, que seas tú iluminando los corazones. Oh Dios mío, sujeta todo espíritu antagónico en las mentes y corazones de aquellos que oyen este mensaje, que la luz del Evangelio pueda penetrar en sus vidas, Señor, y puedan tener esa maravillosa experiencia personal contigo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, ya va a pasar esta temporada. Esta mala temporada ya va a pasar. Cuando vengamos a sentir, va a suceder como cuando aquellos leprosos de repente llegaron al campamento de los sirios y ya no había peligro. Así va a suceder. Usted tome esa decisión, esa sabia decisión de acercarse a un lugar donde se predica la palabra de Dios, y tome la decisión de servir a Jesucristo, porque Él tiene salvación para su vida. Ya no sigue en ese estado de condenación, sino alcance el favor de Dios a través del sacrificio de Cristo. Que Dios nos bendiga a todos. El día de mañana, mis amados, nuevamente a las 6 de la tarde nos estamos reuniendo a través de este medio. No olvide, hasta que Cristo nos permita, seguiremos a través de estos medios compartiendo con cada uno de ustedes. No nos hemos frustrado ni nos hemos aburrido nosotros, no nos hemos cansado de seguir haciendo esto. Seguiremos en este propósito, seguiremos en este esfuerzo mientras Dios nos lo permita. Y si Dios nos concede, pronto estaremos viéndonos nuevamente y celebrando la presencia de Dios juntos. Que Dios les bendiga a todos y que la paz del Señor esté en cada uno de vuestros corazones.